Llegué aquí a Monay, alrededores de Monay, porque vivía a los alrededores, en el año 50, a la edad de 6 años. Mis abuelos provienen de la Concepción de Carachi. ¿Ve? Y ellos llegaron aquí, al municipio Pampán, en un caserío campesino que llaman El Cerro, en 1934. Y de ahí se mudaron a la población de Tabor, y de Tabor se mudaron para acá, para Monay. En esa época Monay eran muy pocas casas había. La vía principal era de tierra. Y pasaba un carro, pues, cada 3 horas. Casi no pasaba el carro. Era de tierra toda la vía. Y los negocios que habían en esa época, el principal negocio que yo recuerdo, negocios de víveres, era el de Chico Soto, Francisco Soto y Luis Gudiño y Wanda. Monay pasó a ser un municipio, fue el 28 de marzo de 1968, fue que pasó a ser municipio. Anteriormente era una aldea, pero era una aldea que tuvo su importancia porque era un cruce de caminos. Por aquí pasaba el camino que venía de Carora y agarraba los Mereyes y salía a los cerrillos de Flor de Patria, luego se metía por la Candelaria y salía a la Cruz de la Misión de Pampán. Ese era el camino que venía de Carora. Cuando no había el carro, era amarreo de mulas. Y los comerciantes iban de aquí a traer mercancía a Carora. Ellos llevaban de aquí su mercancía y ella traía otra mercancía y la comercializaban aquí. Aquí el paludismo casi acabó con la población. El anófeles era demasiado aquí, entonces había una fiebre de paludismo que casi acabó con la población. De todos modos, en 1875, cuando era presidente Antonio Guzmán Blanco, él trajo unos obreros, unos de las Antillas, de ahí de las Antillas del Mar Caribe, de las Bahamas, de Granada, de Aruba, Curazao, para construir el ferrocarril que iba de Puerto Cabello a Tucata. Una vez que se terminó el trabajo, entonces dijo el presidente, bueno, ¿qué hacemos ahora con estos negros? Que traemos las Antillas, vayamos, ¿qué hacer con ellas? A él le había llegado la noticia de que había una población en el estado de Trujillo que había sido diezmada por el paludismo. Entonces dijo, aquí está la solución. Vamos a matar a esta gente que es fuerte y resistente para las enfermedades. Vamos a mandar a repoblar esa aldea. Y lo mandaron. Después en 1875. Y entonces de ahí es porque este es el único pueblo que está en el centro de los Andes, no estamos en la costa, que tiene gente de color, afrodescendientes. Yo una vez, yo conocí a Jesús Guiñán. Jesús Guiñán yo creo que lo conoció todo el pueblo de Monay, porque él tenía un carrito de la línea que del Paradero a Trujillo. Creo que era el primer carrito que hubo aquí de la línea esa, el Paradero. No, primero fue uno que le llamaban el Maracucho, que fundó la línea del Paradero a Trujillo, porque aquí había un problema con los que vivíamos aquí en esta zona. Si usted le agarraba a las 5 de la tarde, a las 3 de la tarde en Pampán o en Trujillo, tenía que quedarse, porque no había carro para acá. Entonces ese era un problema. Y fue un señor llamado el Maracucho, que fue el que hizo el primer carro, o sea, fundó la línea y tuvo el primer carro. Después vinieron Chuy Guiñán, también se unió a la línea, y su hermano, no me acuerdo el hermano de Chuy, no sé si... Miguel Ángel. El otro hermano de él también compró un carrito y eran 3 carritos que tenía la línea. Y entonces se solucionó ese gran problema que teníamos los que vivíamos en esta zona, que si nos agarraba a las 6 de la tarde así, teníamos que quedarnos en un poblado ese, o venirse a pie. Bueno, así fue que empezó el desarrollo de este pueblo.
poco a poco se fue desarrollando y creo que también el que contribuyó mucho al desarrollo de este pueblo también fue el señor Apolinar Murguía, que él era el que trajo el cine por primera vez a este poblado. Hizo una casa ahí frente a la escuela Josefina Pimentel. Bueno, ahí. Y donde está la escuela Josefina Pimentel, él hizo un campo de béisbol y fundó un equipo de béisbol con todo de aquí de Monagua. Y fue muy famoso ese equipo, inclusive compitieron con el equipo de béisbol de Carvajal una vez, me acuerdo. Y de aquí de los pueblos. Ese fue uno de los señores que contribuyó también a ese pueblo. Aquí había un problema con la educación primaria, porque aquí había la señora Inés Gil, creo que se llamaba, que era la esposa de Lucindo Gil, que era el prefecto de la aldea. Ella fundó una escuela y creo que daba clases en su misma casa, pero ella daba era primero, segundo y tercer grado. Hasta ahí llegaba. Entonces el que pasaba a cuarto grado tenía que irse a Flor de Patria o a Pampán a estudiar. Yo sufrí carne propia de eso, porque a mí me mandaron a Tabor a estudiar primero, segundo y tercer grado. Y Flor de Patria estudié cuarto y quinto por ese problema. Después, cuando cae el gobierno de Pérez Jiménez en el 58, fue que cuando viene la democracia, se funda la escuela Josefina Pimentel. No, antes de eso se alquiló un local en la familia Fernández, que es la casa que está frente a la farmacia hoy de Pineda. Ahí empezaron a dar clases hasta sexto grado. Y creo que la misma maestra que daba el tercer grado la pusieron ahí de directora, no me recuerdo muy bien ya de eso. Y por ahí en el 59 o 60 fue que ya se hizo la escuela Josefina Pimentel y se mudaron para allá. Y empezó a funcionar ahí hasta sexto grado, la Josefina Pimentel. La mayoría de la población de Monagua vivía de la agricultura. Era el sustento de toda la población aquí, no había más, sino la agricultura y la cría de ganado. Entonces la gente era pobre. Entonces el que salía de sexto grado no podía seguir estudiando, porque tenía que ir a Trujillo a estudiar en el liceo de Trujillo, porque en Pampa no había liceo. No había sexto grado ahí, entonces no había transporte casi ni nada de eso. Entonces la gente se quedaba hasta sexto grado y ahí hay muchos que lograban, por mi persona, que yo me fui a Caracas en el 59, cuando salí de sexto, a estudiar el bachillerato a Caracas. Pero hay otros que no se fueron y se quedaron, entonces siguieron la misma tradición de sus abuelos, sus padres. Claro, este es un pueblo que ha crecido mucho, se ha desarrollado mucho, como dice el historiador Mario Briceño Peroso, cuando se refiere a la población de Monagua, él dice: este pueblo, nada ni nadie detendrá su desarrollo, dice el historiador Briceño Peroso. Primero, porque está en el centro del territorio del Estado Trujillo. Segundo, porque es la encrucijada del Estado Trujillo. Porque si usted se ve, usted va al cruce, que lo tenemos a 6 kilómetros aquí, y ahí está el cruce que usted va vía comunicacional bien pavimentada, que lo lleva a los 4 puntos cardinales. Porque si usted se va para el norte, va para Caracas; si va hacia el sur, va a San Cristóbal; si va al este, va a Roconoy y Portuguesa; y si va al oeste, va a Maracay. Entonces es una encrucijada, es la encrucijada del Estado Trujillo. Y eso beneficia a toda esta población que estamos acá. Últimamente, claro, tenemos que tomar en cuenta que cuando se construye aquí la fábrica de cemento, adquiere esta población mucho desarrollo, porque viene gente de afuera. Aquí llegaron chilenos, aquí llegaron salvadoreños, llegaron alemanes que vinieron a construir la planta de cemento. Y mucha de esa gente se quedó viviendo aquí.
vamos a decir así, Monay en los tiempos de hoy se ha superado demasiado. Aquí en esta población yo creo que es la que ha dado más, me refiero al municipio de Pampán, ha creado más profesionales, la parroquia que ha creado más profesionales en el municipio de Pampán. Usted se pone a buscar los profesionales y bueno, se pierde de vista. ¿Algún hecho histórico o personaje histórico que desee resaltar de esta población de Monay? Mira, un hecho histórico te voy a contar una vez. Cuando se llegó la trasandina, por primera vez en el año 1918 llegó el primer carro a Pueblo Viejo. Pueblo Viejo es hoy Flor de Patria. Ahí llegó el primer carro. Después venía Gómez trazando la trasandina. Bueno, en ese tiempo se hizo la trasandina y empezaron a venir los carros, pero tenía un problema con el río Monacito, que en esa época era un río muy caudaloso. Y entonces, cuando crecía ese río, se estaban 3 días los carros haciendo cola esperando que el río bajara para poder pasar. Inclusive yo tengo un libro de Quevedo Cernini que se llama Pampán y su gente, donde sale gente con una yunta arrastrando un carro ahí y la gente de una de aquí partió, también empujando un carro. Entonces, cuando eso Gómez había mandó aquí al presidente del Estado, cuando se llama presidente del Estado, al general Vicencio Pérez Soto. Entonces Vicencio Pérez Soto, viendo ese problema, vino un día y observó la cosa, que no puede ser, tenemos que solucionar este problema. Y empezó a construir un puente. Y no, vamos a hacer un puente. Bueno, y empezó a hacer el puente. Ustedes que han fijado, los que han pasado por Minas, cuando usted pasa el puente que existe hoy en día, hacia el lado, mano derecha, hacia bajando, se ve unas columnas, se ven ahí, al lado, un poquito más acá de la bomba, se ven una cosa de concreto, todavía se ve. Ese era el puente que construyó Pérez Soto. Bueno, Pérez Soto se puso, y todos los viernes, él bajaba de la gobernación a inspeccionar el puente, todos los viernes. Venía y subía. Una vez, pasando por Pueblo Viejo, se enamoró de una muchacha llamada Flor. Dicen que era muy bonita. Y ese general, tenía una fama de asesino y de todo, porque Gómez lo mandaba donde había problemas, lo mandaba a él a solucionar los problemas. Entonces él se enamoró de una muchacha y un día dijo, bueno, de ahora en adelante, este pueblo se va a llamar Flor de Patria. Flor en nombre de mi novia y Patria porque yo soy militar. Y el que me le diga Pueblo Viejo, me le mete 3 días preso. Más nunca deja llamar a un Pueblo Viejo Flor de Patria. Y así. Ahora, el problema del puente, lo más que le pasó a ese puente fue que, claro, él terminó de construir el puente y lo inauguraron, un puente metálico. Y ese otro día, a los 2 días de haberlo inaugurado, cayó un palo de agua y un rayo partió ese puente por todo el medio. Y quedaron más los muros a los lados. Y se acabó el puente. Y siguió el mismo problema. Bueno, ese puente que está ahorita, le pasa uno para allá, ese lo construyó el general Medina Angarita en 1945, que ahí está todavía. Porque el que construyó Pérez Soto, un castigo de Dios sería que lo partió en 2 exactamente, un rayo, a los 2 días de haberlo inaugurado. Otro histórico que pasaba aquí con esta población era que tuvo muchos enemigos, terratenientes enemigos del poblado. Por ejemplo, aquí al lado oeste, por aquí por la quebrada La Bético, había un terrateniente que era hijo del general Camilo Betancourt Briceño, que adquirió ese acto en 1928. Y después sucedió su hijo,
José María Betancourt. José María Betancourt, los que aquí trabajan la agricultura, pero iban a sembrar en el lado de allá de la hacienda de él, que se llamaba La Arenosa, que era de Pedro Castellano, él no dejaba pasar la gente de aquí a hacer sus labranzas allá. Puso un portón y no dejaba pasar la gente. Esa pobre gente de allá, los que sembraban allá, se traían una maletica en el hombro de maíz y tenían que agarrar el monte porque no lo dejaban pasar. Bueno, ya no voy a echar esa historia porque esa historia es buena. Entonces el pueblo no hallaba qué hacer, porque los terratenientes en esa época tenían mucho apoyo. Inclusive José María Betancourt, los militares del cuartel Rivadavia venían a practicar en los Mereyes, ahí tenían una cosa de practicar. Entonces, inclusive ponían militares ahí para no dejar pasar los campesinos. Ese era algo que de la Edad Media, pues vamos a decir. Entonces el pueblo se organizó con un líder que había aquí, que voy a decir el nombre porque él ya murió, se llamaba Edilio Peña. Edilio Peña era del Partido Comunista y él era el que más o menos organizaba a la gente. Y una noche organizó el pueblo y dijo: vamos a tumbar ese portón. Y fueron, sacaron el portón y lo desaparecieron. El portón no apareció por ningún lado. Y la gente alegre porque pasaba, no había portón. Resulta que como esos señores tenían poder, mucho poder, él se valió del poder que tenía y trajo a la Seguridad Nacional a investigar quién le había robado el portón. Bueno, entonces vino la seguridad a investigar y dijeron que era el señor Pedro Mascherano, que tenía un negocio grandísimo ahí donde es Maqui, que es el papá de Edita Mascherano, que la conoce, mi comadre Edita Mascherano. El señor se lo llevaron a la Seguridad Nacional y fueron tantas las torturas que le dieron que cuando se le vino a morirse a su casa. Pero el portón no apareció, él no se doblegó, porque el portón no apareció. Y otro enemigo que tenía este poblado era el otro terrateniente hacia el este, que era el dueño del tablón y del cerro y todo eso, llamado Jacinto Villegas. Jacinto Villegas. En el año 60, cuando por primera vez se le iba a hacer el acueducto a este poblado, que me acuerdo que era el gobernador Montezuma, él se opuso a dar permiso para que pasara el acueducto por la tierra de él. Se opuso y se opuso. Y tenía mucho poder, ¿sabes? El Montezuma dijo: yo le llevo el agua, sea como sea. Y después fue que buscaron la quebrada que llaman la Tocuca y de ahí trajeron el acueducto, que inclusive hoy en día es el acueducto que estamos tomando todavía sin agua tratada. Ese es un acueducto que tiene más de 60 años. Para 4 casas no llegaban, yo creo que no llegaban 1000 habitantes en esa época de poblado. Por ahí está. Hoy somos como 10.000 habitantes. Ya nosotros necesitamos una planta de tratamiento de un acueducto para este pueblo, que es lo que se hace necesario. Este pueblo va a ser en la ciudad futura del Estado Trujillo, porque tiene todas las características para ser una gran metro. Como te digo, es la encrucijada del Estado Trujillo. Tiene bastante agua, porque usted aquí a 7 metros encuentra agua. Tiene el río Monalcito, que, bueno, pues, agua abundante, que es lo primero que necesita una ciudad para desarrollarse. Y vías de comunicación para todas partes, para los 4 puntos cardinales. Entonces, y otra cosa, tiene tierra plana para expandirse, bastante terreno y bastante agua, que es lo que necesitan para desarrollarse un pueblo.